Vamos a esperar ahí que se vuelva a conectar la Sole. Mientras tanto, les voy contando un poco la intención de este vivo era unificar la tarea de la defensa de la maternidad, del trabajo con, con los derechos de las mujeres en la instancia de la gestación, el parto y el nacimiento y el posparto, con algo que a veces cuesta mucho unificar, que es con la corriente del feminismo y con algunas corrientes políticas, como ya les conté un poco. Hola Ahora, Sole, ahora estás, buenísimo. Estaba ahora sí, hablando pero para bueno. pasar el tiempo porque si no queda como todo muy Sí, en por silencio. favor. Hola, Bueno, ya hola. estamos, Ahí ya estamos, estamos. genial. Bueno, ¿Estábamos arrancando? estaba hablando un poco para entretener a la Para audiencia. amenizar Sí, sí, el sí. momento. Pero bueno, sería Queremos empezar. hermoso primero darte la bienvenida a Gineco Lado B, y gracias también por prestarte a escuchar algo que bueno, que como sabés, como saben los compañeros del partido, que yo vengo como insistiendo mucho en esto de integrar eh, el feminismo a la maternidad, que para mí es como un deber, y que la mirada de lo político también pueda ponerse en las mujeres, en las niñas y en sus derechos. Así que, bueno, me encanta que podamos sentarnos a pensar juntas y abrir un camino de reflexión respecto de este tema que a muchas, muchas, muchas mujeres les resulta fundamental que tratemos, tanto como otros, tanto como tratamos la interrupción voluntaria del embarazo, como tratamos los femicidios, como tratamos las cuestiones de género, que también dentro de la agenda de los feminismos podamos incorporar eh, todo aquello que atañe a la maternidad, a la crianza, al parto, bueno, a algo que es muy importante para las mujeres que sí eligen gestar, que sí eligen maternar y que siento que es como un, un espacio bastante silenciado dentro de las corrientes feministas y políticas. Por eso, bueno, surgió un poco esta charla y me encantaría que te presentes, o si querés me presento yo y después vos, como vos prefieras, da igual, pero está No, bueno antes que para... nada, Silvi, para mí siempre la militancia ha sido un camino de aprendizaje. Claro que sí, Uno se incorpora muchas veces por alguna causa en particular que a uno lo mueve, pero los militantes como yo y tantos otros del plenario de trabajadoras, del Partido Obrero, vamos tomando nota de todo lo que ocurre, de las causas que se van presentando, aprendiendo de muchas luchadoras y luchadores que nos antecedieron, porque siempre nosotros decimos que todo lo que hacemos forma parte de una construcción colectiva. Es muy absolutamente. importante recoger lo que han dejado muchos luchadores, lo que están haciendo y en definitiva avanzar en la idea de una salida para el conjunto de las mujeres que parta fundamentalmente de eso, de nutrirnos de las experiencias de otras, ¿no? Y creo que Así eso es lo es. que tiene de lindo este movimiento de mujeres y diversidades que ha ido creciendo a lo largo y ancho del país, tomando incluso trascendencia internacional y todo lo que se viene realizando y todo lo que nos queda por conseguir, porque nosotras estamos recién, digamos, en la Argentina avanzando en un camino de género que viene desde hace mucho tiempo, pero con conquistas que muy fuertes se van presentando ahora, que nos abren una perspectiva para adelante sobre las cuales tenemos una responsabilidad enorme. Entonces yo Totalmente. agradecerte más que nada, Silvia, el espacio de Gineco Lado B, que sé que es para vos un espacio de activismo, de construcción, de nutrirte de esas luchas colectivas, de, bueno, llevar adelante esta lucha tan importante por la maternidad, el parto respetado, la defensa de quienes decidimos ser madre. Bueno, yo soy madre Lo y sé, también lo tengo sé. madres. Todos o somos madres o somos hijas, y creo que forma parte de algo totalmente natural, pero que en un sistema que degrada todo, que todo lo mercantiliza, requiere también de una defensa. Entonces, bueno, agradecerte, Silvi, y bueno, Totalmente. y ahora sí me presento. Yo Dale. soy Soledad Díaz,
soy dirigente de la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras, que es el brazo de mujeres dentro del Partido Obrero. Formo parte, integro desde hace 5 años, más de 5 años, ya vamos para 6, la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, que ha parido importantes luchas en nuestra provincia y que ha sido una de las grandes protagonistas también de la Marea Verde. Soy abogada y bueno, siempre acompañando no solo la causa de los trabajadores en general, sino en particular la de las mujeres. Y bueno, además hoy actualmente candidata a diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, habiendo ya incluso pasado por la legislatura provincial en funciones que, bueno, finalmente después de la rotación que hacemos con el acuerdo de rotación que tiene el Frente de Izquierda y que nos enorgullece porque, bueno, se habla de un programa de defensa común que hacemos dentro de las fuerzas que lo integramos y que en definitiva nosotros cuando finalmente rotamos las bancas lo que hacemos es dejar en manos de otras compañeras lo que ya venimos haciendo nosotros, que es parte de un programa común, ¿no? No se trata de personalismos, sino que se trata de un programa de clase que construimos colectivamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, me presento yo, para quienes no me conocen, mi nombre es Silvina Peirú, soy médica, soy médica obstetra, trabajo en el camino del respeto, del parto respetado. No me gusta mucho ese término, todavía no encuentro uno con el que me sienta muy cómoda. Para mí todos los partos o sea, es absurdo hablar de parto respetado. Pero bueno, lamentablemente es una realidad. Milito por esta causa desde el año 2001 y trabajo activamente en los derechos de las mamás, de los niños, de las niñas y de las familias. Soy mamá de 3 hijos, de Manuel, que tiene 22 años, de Ana, que tiene 20 años, y de Franca, que tiene 13. Manuel y Ana fueron 2 partos por cesárea, 2 cesáreas que yo considero fueron completamente innecesarias y que cambiaron mi manera de mirar la medicina y mi manera de mirar los nacimientos. Después de esa experiencia en la que puse el cuerpo y mis hijos también, decidí que por ahí no era y empecé a encontrar otras formas de transitar mi profesión y me acompañar a otras mujeres, hasta que en el año 2007 decidí buscar un nuevo embarazo y ahí vino Franca, y Franca pudo nacer de un parto normal en mi casa, acompañada por una partera, contra todos los pronósticos y toda la gente que me decía que era imposible parir después de 2 cesáreas, y después de haber acompañado a muchos procesos de nacimiento, después de 1, 2 y 3 cesáreas, les puedo decir que sí se puede parir después de cesárea. Pero bueno, como tantas cosas, todo este camino de militancia dentro de los derechos en el nacimiento también me lleva a encontrarme de alguna forma con la política, porque es necesario también ocupar ciertos espacios de lucha y de activismo para poder transformar realidades. Por eso siempre trabajé en la salud pública, porque también creo que más allá de que sea muy idílico mi trabajo con los partos en casa, hay un lugar de trabajo dentro de lo que es la salud pública que yo siento sumamente necesario, donde cada persona que por alguna razón necesite ir a una institución pública tiene que poder encontrar una realidad que la contemple como ser humano y que le permita realizarse en lo que le toque dentro de ese sistema de salud, y si es un parto, que tenga la mejor asistencia posible. Entonces, como creo que hay que ocupar espacios para poder cambiar esas realidades, es que, bueno, por un lado siempre trabajé en la salud pública, por el otro lado también milito dentro de una organización de salud pública que es la Unión de Trabajadores de la Salud como gremio, y por otro lado también integro o formo parte del grupo de Córdoba del Partido Obrero, y también se me ha ofrecido estar como candidata a diputada junto con la Sole, y integrando una lista de guerreras y de gente muy hermosa, de guerreros también. Así que agradecida también por eso,
también entendiendo que cada espacio es un espacio de trabajo y de transformación y que nada es absoluto y que siempre tenemos la posibilidad de esto, de ir resignificándonos, como en esta posibilidad de poder hablar concretamente de políticas, feminismo y maternidades, que es un tema que pocas veces se habla dentro de la política y del feminismo. Así que bueno, gracias. Decime, porque si no monólogo. No, por favor. Silvi, ¿querés que avancemos un poquito, introduciéndonos un poco en la temática? ¿Querés arrancar vos contando un poco, bueno, de esto de lo que venimos tratando, de la maternidad, la defensa de la maternidad, su relación con los feminismos, el parto respetado, aunque el término comparto no es el más adecuado? Pero bueno, vayamos desentramando un poco, no sé si querés arrancar. De una. En realidad, bueno, no sé si todos los que están ahora en la charla están en el contexto de lo que es Ginecolado B. Ginecolado B es como el lado B de la ginecología. En realidad lo creé como con la intención de empezar a difundir un poco más la temática de los partos, de los derechos en el nacimiento, para poder visibilizar algo que en nuestro país y en muchos países sigue siendo muy invisible, que es la violencia obstétrica. Ya la Sole después, si quiere, podrá ampliar como abogada un poquito eso, pero yo insisto mucho en que es una de las violencias más naturalizadas por el colectivo social, donde lo que importa es bebé vivo, mamá viva, pero no importan las secuelas que puedan haber quedado en ese tránsito. Entonces, quienes de alguna forma estamos llevando la bandera del parto respetado y de erradicar la violencia obstétrica de este país, podemos decir muchas cosas al respecto. Es muy difícil porque entender las violencias más sutiles nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho entender un femicidio hoy en día y todavía seguimos naturalizando violencias en relación a las relaciones de pareja. Mucho más aún se naturaliza cuando viene del sistema médico, porque el sistema médico siempre tiene la situación de poder sobre el otro y la verdad, entonces la gente difícilmente cuestiona lo que pasa de puertas adentro en un hospital. La realidad es que hay muchísimas mujeres y muchísimos niños y niñas que sufren y padecen de prácticas que no son correctas. Para esto hay normativas, para esto se crearon leyes. Fui parte un poco de la construcción de la ley 25929 de derechos en el nacimiento, que fue promulgada en el año 2004, que fue reglamentada en el año 2014, donde muy sabiamente se expresan los derechos de las mujeres, de las familias, de las niñas a la hora de un parto y de un nacimiento, y que realmente se incumplen sistemáticamente. Entonces, un poco el sentido es desde qué lugar, como agrupación política, podemos dar espacio e intervención a que esto se pueda ver, se pueda observar, y que las mujeres primero no la pasemos tan mal en las instituciones. Tengamos en cuenta que en la provincia de Córdoba, por ejemplo, y en casi todo el país se reproduce en los mismos números, pero oscilan entre un 50 a un 70, 80% en el ámbito de lo privado los índices de cesárea. Esto significa, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que los índices de cesárea no deberían superar el 15%, entre el 10 y el 15%, esto quiere decir que hay un 50, un 60, un 70% de úteros que son dañados innecesariamente. Yo creo que no es un tema menor que dañen un órgano sano. No es un tema menor que se atropelle nuestra posibilidad de atravesar el evento del parto, que es un evento fisiológico, saludable, perfecto para un niño, porque sí. Lamentablemente hay mucho desconocimiento y muchas
mismo los usuarios del sistema de salud desconocen lo que significa para un niño nacer en un parto normal, para una mujer atravesar la instancia de un parto normal y lo que significa nacer de cesárea. No saben las secuelas anímicas que nos quedan a las mujeres cuando hemos sido intervenidas quirúrgicamente de esa manera y no hemos podido tener el contacto con nuestros hijos. Y sobre todo, hay algo, tal vez es interesante a veces dar un contexto histórico, pero un poco la intervención del nacimiento o la industrialización del nacimiento no es algo que tenga mucho tiempo dentro de la historia de la humanidad. Esto está, en realidad los nacimientos fueron llevados al ámbito hospitalario hace 70, 80 años. Nuestras abuelas parieron en sus casas. Mi mamá, con 78 años, nació en su casa. Y si indagamos un poquito en la historia de nuestras familias, vamos a ver que los nacimientos no hace mucho que están en la institución, pero sí hace mucho que son intervenidos de una u otra manera, aún en las casas. Porque en realidad, desde el 1400 más o menos, que se pasa desde las sociedades feudales a la sociedad capitalista, se produce un quiebre y un aleccionamiento muy serio en las mujeres, ¿no? La mujer que trabajaba y era la campesina que cuidaba su huerta, su quinta y que vivía comunitariamente, pasó a tener que ser obrera. Todo ese proceso histórico que llevó no 1 ni 2 años, sino cientos de años, representó la apropiación del cuerpo de la mujer para usufructo de el sistema capitalista, porque necesitaban que nosotras trabajemos y necesitaban que estemos desvinculadas afectivamente de la cría. Hay una cosa que sucede cuando un niño nace y que sucede solamente en ese momento en que nace y solamente sucede si está en contacto continuo y permanente con la mamá, ininterrumpido, que nosotros quienes estamos en este camino lo llamamos la hora sagrada, que en esa primer hora de nacido, si el niño está en contacto permanente con su mamá, va a liberar unas hormonas en unas cantidades enormes, y la madre también, que van a hacer que se produzca algo que se llama apego, que nos enamoremos perdidamente de esa criatura y que esa criatura se enamore perdidamente de nosotras. Esto, en términos más capaz coloquiales, significa desarrollar la capacidad de amar. Si nos rompen cuando nacemos, nos rompen como sociedad. Si un niño no puede desarrollar esas hormonas en ese momento y esa mamá no puede desarrollar esas hormonas en ese momento porque se interviene con cientos de cosas, eso no se produce. Y después la remamos porque somos personas pensantes y bueno, y hacemos todo un esfuerzo de un montón de cosas, pero biológicamente algo se rompe. Lo sabemos muy bien con los animales, lo sabemos perfecto, sabemos que nadie va a tocar un cachorro de una perra cuando recién nace, primero porque la perra nos salta y nos muerde, segundo porque si sacamos el cachorro o intervenimos ahí, nuestro olor hace que la perra después lo desconozca. O si lo retiramos y se lo devolvemos 2 horas después, sabemos que ese animal no va a reconocer a su cría. No entiendo por qué no lo podemos entender en los humanos. ¿Por qué no podemos entender que no hay nada que hacer cuando un niño nace salvo dejarlo sobre el pecho de su mamá a que se encuentre con ella? De este tipo de violencias el sistema tiene millones, todas tendientes a romper el vínculo. ¿Por qué necesitamos romper el vínculo? Nos preguntamos eso, ¿por qué es tan importante que esa mamá y ese bebé no logren conectar? Esto no es casual, no es inocente, nada de esto es inocente, porque estamos con esto condicionando el futuro de ese ser humano. No es joda. Entonces, cuando yo reclamo al feminismo, reclamo a la política, reclamo a los sistemas médicos, que se respeten estos tiempos, tiene que ver con poder crear sociedades menos violentas. La violencia
empieza ahí, en una sala de parto, y se la ejerce a los recién nacidos y a las madres. Si queremos una sociedad no violenta, empecemos por cambiar ahí, ese punto de inicio de la vida. No es casual que esté sucediendo lo que está sucediendo, es la apropiación del cuerpo de las mujeres, igual que cuando defendíamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo y hablábamos de esto de ser incubadoras humanas, porque en realidad es lo que pretenden quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, esto es lo mismo. Nos desvinculan del amor y lo único que terminamos siendo son reproductoras de la mano de obra capitalista. Porque eso es lo que finalmente somos. O sea, así como... no sé, hay una serie muy brutal que es El cuento de la criada, quien la haya visto sabe como esa sensación de ser solamente un útero con patas. Bueno, es como lo mismo. Michel Oden, que es un enorme ser humano que trabaja mucho sobre los derechos en el nacimiento, él dice que cuando él viaja por el mundo dando sus charlas, pregunta el índice de cesáreas. Según el índice de cesáreas que hay al lugar donde él va a dar la charla, sabe si puede salir a caminar por la noche a la calle solo o no. Porque él dice que está directamente relacionado el índice de violencia social con el índice de intervención del nacimiento. Que en los lugares donde los nacimientos son más cuidados y amorosos, los índices de violencia son muchísimo más bajos, para pensarlo. Así que bueno, por esto, porque para mí es muy importante cuidar los nacimientos, cuidar a las madres, cuidar que puedan gestar, que puedan parir, que puedan criar en paz, que ese es otro gran tema, que ya lo vamos a ir charlando, que es el tema de las licencias por maternidad. ¿Quién puede dejar una criatura a los 3 meses en una guardería? ¿Estamos todos locos si creemos que eso es normal para ir a trabajar 8 horas? ¿Qué clase de mamíferos somos que abandonamos a nuestra cría? Entendamos que el bebé humano tiene más o menos 1 año de exterogestación. Exterogestación significa que el bebé humano nace inmaduro. Si ustedes ven un potrillito cuando nace, se puede parar en sus 4 patas apenas nace e ir hacia la teta de su mamá. El bebé humano no puede. Si no hay un adulto, si no está su madre cerca, no puede procurarse ni el alimento ni la manera de sobrevivir. Es como si fuera un marsupial en ese punto, nada más que no tenemos la bolsita del canguro. Pero esta sociedad cree que uno puede dejar un bebé de 3 meses e irse a trabajar 8 horas. Una locura. Esta sociedad cree que es mejor dar leche maternizada que dar la teta. Entonces tenemos que repensar todo. ¿Y qué podríamos pensar como propuestas políticas? Podríamos pensar un montón de cosas, pero podríamos pensar una licencia por maternidad real. De hecho, los países más desarrollados tienen licencias por maternidad de 1 año y medio, 2 años. Y eso al Estado le sale mucho más barato. Es más barato pagarle a esa mujer una licencia por 1 año y medio que después pagar guardería, leche maternizada porque la lactancia se interrumpe, un psicólogo para que le cure después los traumas a la madre y al chico, las enfermedades, porque un bebé que está estresado porque su mamá no está cerca, se va a enfermar, va a tener muchas más posibilidades de contraer enfermedades que un bebé que tiene a su mamá presente y que es amamantado. Esto es 1 más 1, 2, no es muy difícil de entender. Todo eso tiene un costo social muchísimo más alto, ni hablar de lo emocional, de las violencias y de todo esto que les dije recién. Esto tiene un costo social muchísimo más alto que pagar a una mujer 1 año y medio de licencia para que se quede con su cría. Pero una cría que es cuidada por su madre, con una madre presente, que disfruta y que puede estar relajada haciendo esa tarea, es mucho menos dominable que la otra. Entonces nada de esto es inocente. Bueno, habla un poco vos porque yo me voy por la rama, perdón. No, está muy bien, sos una grosa, Silvi.
Bueno, ¿qué decir después de esa semejante introducción? Creo que todas las que están escuchando van a coincidir bueno, estamos ante un problema que tiene que ver con una estructura de un régimen que establece una dominación y que esa dominación parte mucho de este sometimiento que pesa sobre las mujeres, sobre cada uno de nuestros derechos, no solamente el derecho a maternar, sino todo lo que eso condiciona también alrededor, esto que vos mencionabas, de las condiciones laborales, de nuestras condiciones de vida, que muchas veces se ven involucradas con esta cuestión tan natural, ¿no? Porque no hay nada más natural, más simple que el parir, ¿no? El de tener un hijo, como vos bien decías, hace 80 años era todo un evento familiar donde participaban las mujeres de la familia, donde las mujeres alumbrábamos, y era un hecho que no requería de mayor complicación y que por el contrario era un motivo, digamos, de alegría y de estar, digamos, en conjunto y que no debería generar ningún trauma en las mujeres y tampoco en los bebés, ¿no? Porque todos nacemos. Ese es Todos. digamos, el principio de todo. Y si todos nacemos es un derecho de la humanidad, es un derecho humano. Absolutamente. Entonces, bueno, yo un poco referirme a este desarrollo que estamos teniendo desde el movimiento de mujeres y de diversidades, que empieza a cuestionar los pilares fundamentales sobre los que se estructura todo un régimen, ¿no? Y que tiene que ver también con este avance que está teniendo el oscurantismo, estos sectores de las iglesias que avanzan frente a las políticas que intentamos nosotras desarrollar para defender y para romper con estas estructuras y que lo hacen en absoluta complicidad con los gobiernos, ¿no? Hay lazos muy profundos, es una cuestión enteramente política, vos lo marcaste con toda claridad, no estamos hablando de una cuestión que se hace así porque sí y listo, no, sino que tiene un trasfondo político y que tiene que ver con esto de la dominación de las mujeres como reproductoras de todas las múltiples opresiones que se dan dentro de este régimen. Y en ese punto es que yo quiero destacar que nosotras venimos avanzando. No es lo mismo hablar hoy de la maternidad, del parto respetado, sin nombrar toda esta historia que venimos recorriendo, que incluso en nuestro país lo tenemos muy en caliente, ¿no? Venimos de una rebelión de las pibas, de pibis que han salido a la calle a decir, bueno, acá estamos las hijas, las nietas de aquellas brujas que no pudieron quemar, para justamente plantear que hay que cambiar de cuajo toda la estructura sobre la que se basa este régimen, que no es otra cosa que cambiar una estructura que se basa en la dominación, en la opresión, en el sometimiento y fundamentalmente en el odio, ¿no? Y nosotros partimos de que maternar es antes que nada dar amor. Y en ese punto es que la rebelión de las mujeres, de las diversidades, la marea verde, el derecho a defender, el derecho a decidir, no es otra cosa que defender el derecho a amar, a decir, bueno, yo decido hacer lo que quiero porque es mejor amar que hacer las cosas condicionadas y en definitiva terminar sufriendo justamente el padecimiento de todo lo que ha implicado en muchos casos estas maternidades impuestas o incluso maternidades que uno decide hacerlas pero que después tiene que sobrellevarla con un montón de condicionantes que te impone este mismo régimen. Y bueno, yo quiero destacar los métodos con los que nosotras hemos avanzado en este movimiento de mujeres, que no son otros que los de la acción directa, el de organizarnos en las asambleas, el largo camino que venimos recorriendo con los encuentros nacionales de mujeres, que incluso han logrado consolidar comisiones que tienen como eje central el debate sobre el derecho a maternar y el parto respetado, las conquistas de leyes. Bueno, venimos justamente de una marea verde que conquistó el derecho a la IVE. Vos mencionabas recién el de parto respetado del 2004, que no ha sido una dádiva del gobierno, sino una conquista de un movimiento que justamente estableció todo un planteo respecto de la mercantilización del parto y de lo que implica esto en un sistema sanitario hecho a la medida de los intereses de los empresarios y no de darle una respuesta a las necesidades de las mayorías trabajadoras y mucho menos de las mujeres, que somos no más que otra cosa que incubadoras, ¿no? para este régimen. La lucha por el cupo laboral,
travesti trans que recientemente hemos logrado imponer, incluso desafiando a las iglesias que han salido con campañas feroces a plantear, bueno, con mis hijos no te metas, como si hubiese una apropiación de los hijos de cualquier bando. Nosotros rechazamos ese planteo. Los hijos son hijos de la vida y no son hijos que deban ser, recibir planteos ni principios dogmáticos de ningún sector, y en ese sentido es que nosotras creo que tenemos, y lo que cuenta a nuestro favor es que educamos en libertad, educamos en la necesidad de justamente establecer un planteo que rompa con todas esas estructuras de dominación. Y hemos avanzado muchísimo. Y quiero, digamos, también contextualizar que nosotros estamos hablando del parto respetado y la defensa de la maternidad en un escenario en que han avanzado todas las condiciones de pauperización de la vida de la población en general. Cada vez los trabajadores, las poblaciones están recibiendo un ajuste fenomenal que termina en particular afectando a las mujeres, que somos las más empobrecidas, las más precarizadas, las que componemos el alto índice de desempleo y de trabajo en negro. Entonces, lo difícil que puede ser hablar en ese escenario de poder maternar y de elegir libremente la posibilidad de ser madres en un sistema que nos impone todas estas condiciones. Y para más, tenemos una pandemia que agravó todo este escenario. En el marco de la pandemia, nosotras hemos visto cómo en los hospitales públicos y privados se expulsó a las mujeres que decidían maternar, no recibiéndolas para los controles, avanzando en lo que es el desconocimiento del parto respetado. Bueno, yo quiero aclarar, nosotras por ahí, cuando decimos parto respetado, nos referimos a nada más y nada menos que un parto humanizado, es decir, que la mujer pueda decidir cómo llevar adelante un hecho natural, fisiológico, que no debería tener ninguna intervención ni de un sistema sanitario, ni del Estado, ni ningún tipo de regimentación, y que podríamos nosotras llevar adelante como se llevaba adelante hace 80 años. Bueno, hoy se habla de parto respetado como si fuera algo extraño que hay que garantizarlo, y bueno, lamentablemente hay que garantizarlo. Parece mentira que tengamos que establecer a través de una ley que se debe guardar respeto a la decisión de un ser humano y de cómo quiere llevar adelante un hecho natural que recae fundamentalmente sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de este parto respetado nos encontramos incluso en el marco de esta pandemia, de cualquier tipo de atropello sobre las condiciones de las mujeres que debieron enfrentar controles en soledad, que no tuvieron la posibilidad de tener un acompañante ni previo en los controles, ni durante el parto, ni posterior en el puerperio, que se les sacó al niño, al bebé de los brazos y que en muchos casos se los apartó sin ningún tipo de excusa ni de planteo que pueda haber establecido ese requerimiento. Bueno, incluso en nuestra provincia hubo casos de judicialización en relación a esta cuestión. Bueno, yo acá, digamos, anoté varias de las cosas que entiendo todo lo que ocurre dentro del sistema sanitario, que esto de que te han naturalizado que cuando entras a tener tu bebé te tienen que inyectar en el suero oxitocina para apurarte a llevar adelante tus contracciones, la ruptura de la bolsa, el uso de la ventosa, la dilatación manual, y bueno, y todo lo que es no esperar a los tiempos reales que tiene una mujer para parir, que muchas veces puede llevar hasta 48 horas, bueno, Silvina sabrá más, o mucho más en ese sentido, y que se hace simplemente para garantizar que parto tras parto se desarrollen dentro de los hospitales públicos como privados, y que sea no más que un negocio, ¿no? En que la mujer atraviesa esa experiencia tan linda de la vida, si quiere, la experiencia más vital que tiene una mujer, como una cuestión de soy un cliente dentro de un hospital que, bueno, voy a recibir una prestación, entonces que entre el primer cliente y después el que sigue y el que sigue, y así van despachando los nacimientos. Bueno, el tema de las cesáreas es gravísimo, porque lo que plantea es justamente eso. Tenemos en Latinoamérica el mayor índice de cesáreas que se producen a nivel internacional y que no responden a cuestiones sanitarias, responden al interés mercantilista
de los grandes empresarios de la salud privada, pero que también funcionan dentro del sistema de salud público. Entonces, bueno, yo leía que en el caso de República Dominicana, de Brasil, bueno, propiamente en la Argentina, tenemos índices que superan vastamente ese 15% que ha planteado la OMS. Y por otro lado, este riesgo que muchas veces, estos miedos con los que se las llena a las mujeres, ¿no? El miedo a que algo tan natural en la que una realmente es poderosa, porque una tiene el poder de alumbrar, se llenan de miedo de que no lo podés hacer sola. Lo tenés que hacer con la intervención de un especialista que finalmente en el parto termina siendo el protagonista. Tenemos que los médicos, el personal de salud termina siendo el protagonista del parto y no la mujer y el bebé, que son genuinamente los que protagonizan ese hecho tan importante para la vida en sí. Bueno, nosotras creo que tenemos que plantearnos esta ruptura de estas estructuras sobre la base de lo que venimos conquistando. Y creo que ahí es donde aparece la necesidad de la lucha colectiva, ¿no? De que deje de ser un planteo que cada una de las mujeres vaya a defender por sí sola a un hospital y que vaya a plantearlo a su equipo de salud, a su obstetra o a lo que sea, y que se convierta en una causa popular, que la podamos desarrollar entre todas, que la mujer que quiere parir en su casa lo pueda hacer en las condiciones apropiadas para parir en su casa, y la que quiera parir en el hospital con todas las medidas que implica un sistema sanitario lo pueda hacer también en libertad, pero que en lo que se defienda sea el respeto a la decisión de cómo parir y cómo ser protagonista de algo tan vital en la vida. Ahí te me fuiste. Bueno, se me fue la Sole. Díganme si me escuchan a mí. Ahí salió la Sole. Bueno, qué rico también, ¿no? Escucharla decir todo esto. Yo lo digo todo el tiempo, pero bueno, es muy interesante también que alguien que está así trabajando tan activamente en el ámbito de la política nos lo diga también de la misma manera. Ahí está. Ay, no estás, Sole. Ahí estás, ahí estás. Te me fuiste de nuevo. Estaba tan lindo todo lo que estabas diciendo. Es que a veces se me corta, no sé qué pasa, me parece que tengo malas señales. Estoy con los datos igual, pero bueno, a veces ocurren inconvenientes, esto de la virtualidad. A mi casa llegó la fibra óptica, que es como una cosa surrealista. Claro, bueno, estamos en otra, estamos en otra sintonía. Sí, Yo soy del pobre. sí, Bueno, yo también, pero con fibra óptica. Redondear con esto y justamente plantear la invitación a que abracemos como movimiento de mujeres, de diversidades, esta causa tan linda que es la de maternar, ¿no? Así como defendimos nuestro derecho a decidir, que también a la hora de defender el derecho a maternar sea la decisión de poder hacerlo en las condiciones que queremos, en esto que es tan importante, ¿no? Porque, bueno, a veces se banaliza el Día de la Madre y en realidad el Día de la Madre es esto, ¿no? Que se nos pueda respetar en cuanto a nuestras decisiones de cómo parir, ¿sí? Absolutamente. Bueno, mira, absolutamente. Preguntitas. A ver. Mira, yo estuve viendo mientras hablábamos y creo Qué que suerte, a mí no me da para mirar y hablar y todo junto, qué habilidosa lo tuyo. Me las ingenio, no me sale tan bien a la luz de lo que ha pasado, que ya me desconecté 2 veces. Accesibilidad de los controles prenatales en el marco de la pandemia y el respeto al parto respetado en el marco de la pandemia. Si las querés responder vos, como vos. Uy, fue como un atropello, la verdad. Primero porque se dificultó muchísimo el acceso a los controles de embarazo. A nosotros nos pasó acá en el hospital donde yo trabajo, en Santa Rosa de Calamuchita, muchísimas embarazadas que llegaban con muy pocos controles prenatales, ¿no? Lo cual es un tema.
es un tema que no está bueno que suceda. Por otro lado, no acá en mi hospital, porque creo que estuvimos todos los que trabajamos ahí en el hospital como bastante atentos a esa situación, pero sí sé de un montón de otros lugares, incluso todavía en Córdoba, donde se restringieron muchísimo el acompañamiento de la mujer en la instancia de parto, lo cual es completamente contrario a la Ley de Derechos en el Nacimiento, donde se garantiza que una mujer pueda estar acompañada por una persona de su elección durante todo el proceso de la gestación, parto y posparto. Pero, por ejemplo, los padres no podían entrar a las ecografías, muchos quedaban fuera de la situación de parto. La verdad es que sí, se obstaculizó muchísimo, muchísimo, y la verdad que es ilegal, porque desde el Ministerio de Salud la orden que vino es que no se tenía que cambiar para nada lo que contemplaba la ley. O sea, no hubo una disposición ministerial de que se tenía que restringir la entrada del padre o del acompañante, no, para nada. Todo lo que se bajó como línea desde el Ministerio de Salud fue en consonancia con la Ley de Derechos en el Nacimiento. Pero después en la institución cada uno hace lo que quiere. Y esto es algo que yo también lo vengo trabajando desde hace mucho y más allá de la pandemia, y vos desazname que sos abogada, pero hay una cosa que se llama jerarquía normativa, que es que en la República Argentina primero está nuestra Constitución Nacional. Por debajo de la Constitución tenemos las leyes nacionales. Por debajo de las leyes nacionales están las leyes provinciales. Luego, normativas municipales y demás. Y por último, una normativa institucional. Nunca una normativa institucional puede estar contrapuesta a una ley nacional. Si yo no soy tan burra, pero más o menos creo que eso es fácil de entender. Si hay una ley nacional que dice una determinada cosa, una institución no puede decir lo contrario, porque es ilegal. ¿O no es así? Vos que sos abogada lo sabes mejor. Naturalmente, e incluso los protocolos que se aplican arbitrariamente dentro del sistema sanitario que van en contra de toda reglamentación nacional, e incluso en contra de... Sí, hoy te mencionaba esto de que cuando uno circula con luz baja, porque hay carteles en la autopista que dicen que por ley tanto hay que circular con la luz baja encendida, y a nadie se le ocurre ir con la luz baja apagada, a menos que se le olvide, porque a veces a todos nos ha pasado y así nos han metido una multa, pero en general uno ya tiene incorporado que van con la luz baja, porque por ley hay que ir con la luz baja. Ok, ¿por qué entonces no se puede respetar una ley en una institución? ¿Por qué seguimos pisoteando lo que dice una ley nacional tan impunemente? Y lamentablemente las mujeres que paren y que pasan por situaciones de violencia, primero que la sociedad les dice, bueno, no te quejes, si tenés tu bebé sano, mira, tenés el bebé vivo, ya está, ya pasó, si te destruyeron la vagina, si te clavaron un tajo en la panza, si te sentiste expuesta a la mirada de 200.000 personas que andaban por ahí porque te dejaron como un pedazo de carne ahí expuesta que cualquiera te mire, eso no importa. Si lo que importa es que tenés un bebé vivo y que vos estás viva. Entonces la mujer, después de semejante experiencia y además atravesada por un puerperio, por un bebé recién nacido, por la demanda de un bebé recién nacido, no tiene ni fuerzas para ir a denunciar. Por eso es que esto no se denuncia mayormente, porque ¿quién tiene la energía para ir a lidiar con el sistema judicial después de que atravesó una situación así? Es muy difícil. Pero bueno, la verdad es que las instituciones siguen argumentando que por norma de la institución no te dejan pasar al marido a sala de parto, por ejemplo. Y nadie les hace nada, ni les dice nada. Entonces, claro que hay que empezar a darnos cuenta de esto que está sucediendo y empezar a transformar estas realidades realmente. ¿Cómo hacemos que se cumpla la ley de derechos en el nacimiento? ¿Cómo hacemos que se cumpla la ley de derechos del paciente? ¿Cómo hacemos que se cumplan todas estas hermosísimas leyes que tenemos y que nadie da bolilla? Ahí tenemos que intervenir nosotras. El feminismo y la política.
Muy bien, Silvi. Es que sin duda se manejan con esa impunidad, porque la impunidad de todo el sistema que mercantiliza el cuerpo de la mujer, el parto, es la impunidad del poder, ¿no? La impunidad que les brindan los propios gobiernos, ¿no? Esto, por eso nosotros siempre decimos, las leyes son muy lindas, las conquistamos, están en un papel firmado, pero a la hora de hacerlas cumplir, ahí es donde tenemos que intervenir nosotros, porque son conquistas, no son otras cosas. Bueno, yo no, sin ir más lejos, tenemos hace 15 años una ley hermosa de educación sexual laica y sin embargo no se aplica porque no tiene un artículo del cual se agarran las iglesias para impedir que se aplique en las escuelas. Y con lo importante que incluso sería eso, incluso para poder desarrollar un planteo de maternidad libre y respetada, ¿no? Porque si una mujer conoce desde chica, desde el vamos, conoce sus derechos, conoce la importancia de su cuerpo y de que se lo respete, estamos hablando digamos, de que el conocimiento es poder, ¿no? El conocimiento Total. de poder hacer respetar sus derechos. Bueno, yo justo tengo una pregunta, hay una pregunta. más que nada dirigida a ese tema de la ESI, y la ESI como un factor importante a la hora de poder hacer respetar estos derechos y de la relación que tiene con las políticas sanitarias y educativas la Iglesia, ¿no? Porque creo que nosotros cuando hablamos de la Iglesia hablamos de un aliado importantísimo del Estado, de este régimen capitalista que se sustenta fundamentalmente en el sometimiento de las mujeres, y ahí es donde la Iglesia cumple todo un rol. Primero de adoctrinamiento, desde que vos nacés, que te tiran el agua bendita y que te dicen que vos naciste de una costilla del varón y que te tenés que anteponer la familia ante todo y bancarte todo, y es lo que, bueno, venimos viendo, que es lo que está ocurriendo con el ascenso de los casos de violencia, de femicidios, del lugar de sometimiento que ocupa la mujer, no solamente en el plano intrafamiliar, sino para un estado de conjunto, ¿no? De convertir a la mujer en una simple procreadora de hijos y de una reproducción de un sistema de opresión que se traslada al hogar, pero que es la célula de todo un sistema, donde siempre hay un capitalista y un trabajador que es oprimido. Bueno, nosotras hablamos siempre de que las mujeres tenemos bajo este régimen una doble opresión, ¿no? La opresión que enfrentamos por nuestro carácter de trabajadoras también, porque como vos en un momento lo manifestabas, tenemos que salir a buscar el pan, porque eso ha cambiado y antes no era así. Las mujeres empezamos a ser parte fundamental de la economía dentro de las fábricas, dentro de los lugares de trabajo, y bueno, incluso eso también nos dio una apertura a la conquista de muchos derechos que los arrancamos con mucha lucha, ¿no? Y que hay que defenderlos. Y por otro lado, esa opresión que sufrimos en el yugo de la familia, ¿no? En la tarea doméstica, en la crianza de los hijos, como una imposición que solamente recae sobre nuestras cabezas. Y bueno, esa doble opresión también es sustentada sobre una iglesia que establece eso con absoluta naturalidad, ¿no? Como que las mujeres nacimos para esto y moriremos por esto, y no tenemos otro rol en la sociedad. Bueno, nosotras lo que empezamos a discutir y lo que se empezó a cambiar, creo, incluso en la constitución de la familia, ha sido romper con esas estructuras. Ya esto de las familias heteroparentales, en donde, bueno, es todo perfecto, la mujer, el varón, y ahora ya empezamos a hablar de la diversidad sexual, de las mujeres, de las familias ensambladas, y que más que nada lo que hace es sostener una estructura familiar sobre la base del amor y no sobre la base de una imposición de lo que debe ser, ¿no? Y creo que es un avance enorme, que incluso nosotros planteamos que eso pueda ser desarrollado a través de esa asignatura que es la educación sexual, para la cual
no solamente tenemos en contra a la Iglesia y a una ley que encuentra sus recovecos para ser incumplida, sino que también tenemos las condiciones materiales que no se presentan para darlo en el marco de un vaciamiento de la educación, donde los docentes son hiperprecarizados, donde los chicos van a la escuela sin comer, qué educación se puede brindar, y el planteo fundamental también de que no hay una formación de la docencia en ese sentido. Bueno, nosotros estamos también en el marco de esta campaña de los 15 años de la educación sexual sin que se aplique, esto de la necesidad de que se cree un cargo docente especializado en esa currícula y con todo lo que corresponde, ¿no? Un docente que pueda dar esa materia como corresponde, porque bueno, sí se da, pero se da con los manuales de la Iglesia o se da con un carácter biologicista que no alcanza para resolver problemas tan importantes y que creo que, como decía hace un momento, el conocimiento es poder, y si nosotras partimos de la base de que la educación sexual se dé desde la primera infancia, vamos a poder avanzar en términos de reconocernos como mujeres sujetos deseantes, sujetos de derecho, sujetos que somos capaces de decidir cómo hacer cada acto en nuestras vidas, y el más importante de todo, que es el de parir, el de dar vida a, si se quiere, el sujeto más importante de nuestras vidas, que son nuestros propios hijos, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los ejes centrales para terminar, digamos, con estas políticas que avasallan el cuerpo de las mujeres dentro de los hospitales o incluso en el marco de una sociedad capitalista, es el poder establecer este planteo de la separación de la Iglesia del Estado, que el que cree, tiene un credo, lo haga tranquilo en su casa y como algo individual, y que no forme parte de políticas que nos involucran a todos y que tanto nos han afectado y tanto nos han vulnerado, especialmente a las mujeres, ¿no? Genial, clarísimo, hermoso y absolutamente de acuerdo con todo lo que decís. Nos va quedando poco tiempo, ya se nos va a ir cortando. Sí, decime. Silvi, mira, acá una cortita. En cuanto al tema de la carrera de la carrera de licenciatura en obstetricia que existía en la UNESEI y que se eliminó, bueno, las causas no es tan cortita, y el rol pero bueno, el rol de la partera, o sea, todos los organismos internacionales que trabajan en pos de mejorar la salud materno-infantil dicen que el parto es mucho más seguro y más satisfactorio para la mujer si es acompañado por esta figura que es la partera. La partera antes era una persona que empíricamente hacía esa tarea, porque la aprendía de su madre, de su abuela, la heredaba. Con el tiempo como la enfermería, ¿no? Con el tiempo después tuvo como una formación académica. Actualmente existen en el país algunos lugares donde formarse en lo que es la licenciatura en obstetricia. Córdoba y Rosario cerraron la carrera con la dictadura militar y nunca más se volvió a hablar de la carrera ni se reabrió. Tuvimos algunos intentos de reactivarla, todavía la corporación médica sigue sosteniendo que tienen suficientes médicos tocoginecólogos y no necesitan parteras. Yo disiento, creo que sería mucho más fácil si tuviéramos parteras trabajando en los equipos de salud y si se reactivara la formación de la licenciatura en obstetricia como se está dando, con mucha conciencia y mucho respeto en algunos lugares del país donde participan algunos activistas, compañeros míos, en forma muy activa para formar de tal manera que todos estos derechos estén garantizados para las mujeres. Córdoba lo sigue tapando, sabemos la estructura tan de ultraderecha y ultracatólica y ultra comprometida con la Iglesia. Sí. Que bueno, que esto es un tema que cuesta mucho reactivar acá en la provincia. Es más, yo tuve un intento de abrir una escuela de partería, de que nos brindaran un título habilitante, tampoco se pudo lograr. La verdad es que siempre ponen muchos palos en la rueda y la partera en la provincia de Córdoba en un principio ni siquiera tenía una colegiatura. O sea, si venía he tenido amigas de Buenos Aires que se vinieron a vivir acá, licenciadas obstétricas que no sabían ni dónde obtener una matrícula porque no existe ni la colegiatura dentro de la provincia, para que se den una idea de lo mal que estamos en ese tema. Sería interesante y sería una hermosa propuesta desde el Partido Obrero
pedir que se reabra la carrera de licenciatura en obstetricia y que se reabra en los términos del respeto al parto, ¿no? No formada por los médicos hegemónicos, sino formada por personas que realmente tengan interés en cambiar la historia de la maternidad para las mujeres. Acá nomás te digo que recogemos el guante. Muy importante eso, al igual que la licencia, el reconocimiento a la enfermería como licenciatura también. Creo que son aspectos muy centrales que hacen a un sistema sanitario que cumple con los intereses de las mayorías, de las mayorías que asisten.